juntitos. Espíritu Santo, sea bienvenido en este lugar. Sea usted fluyendo en esta tarde, Padre, que sea tu palabra la que entre a nuestros corazones y pueda traer luz y revelación a nuestras vidas, para que no solamente seamos oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Gracias en esta tarde, Padre, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, y venimos con un corazón receptivo, Señor, porque sabemos que nuestro Dios vive. Amén, hermanos. Él no se quedó en la cruz, Él resucitó, amén. Entonces comentaban, ¿qué es la fe? Y muchos decimos, pues la fe, ¿qué? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué más es la fe, Iván? Es mi buena relación o mi relación con Dios. ¿Y saben dónde comienza la fe, hermanos? Dice, la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Y yo ahora quise resaltar este punto porque yo también me sé eso de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe realmente, hermanos, comienza cuando yo, su hija, conozco la voluntad de Dios. Ahí es donde comienza la fe, porque mucha gente dice, es que yo no sé cómo conseguir esa fe. ¿Cómo viene la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Dónde compro la fe? Cuando nosotros queremos algo, hoy las nuevas generaciones, o bueno, a raíz de la pandemia, se revolucionó todo lo que es la tecnología. Entonces, si queremos algo, ya nos metemos a esas plataformas como un Amazon, un Mercado Libre, vemos lo que nos gusta, ¿y qué hacemos? Díganme, ¿qué hacemos? Lo compramos. Y aparte, muchas de las veces, según la oferta o según lo que esté ahí, pagamos aparte la mensajería. Sí saben esto, ¿verdad? Y la mensajería es de tanto. Si la quieres inmediata es tanto, si no es tanto. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo viene la fe? ¿Cómo la compro la fe? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo le hago, Claudia, para obtener la fe? Porque cuando quiero algo voy y lo compro. Está el Liverpool, el Pocket, la aplicación, la compro por clic, me llega a la sucursal, voy por ella, voy por mi paquete. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor muchos han de decir, ¿cómo compro la fe? ¿Cómo la consigo, Jessica? Porque yo también de repente la he buscado. Y aunque sé que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, necesitaba recordar nuevamente cómo viene la fe, cómo la compro, cómo la obtengo. Entonces la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida. Quiero que nos vayamos y presten mucha atención a Proverbios 4:20 al 22. Lo vamos a leer en Reina Valera. Ya no me alcanzó a hacer compares de versiones, pero quiero que nos vayamos a Proverbios 4:20 al 22, amén. Fíjese bien, está atento porque va a aprender algo hoy en esta tarde. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hijo mío, está atento a mis palabras, nos dice el Señor. Inclina tu oído a mis razones. Vamos a inclinar nuestro oído a sus razones, hermanos. Pero está hablando en tiempo presente. Mucha gente dice, eso yo ya lo había oído. No, es que yo ya lo había oído. Pero el Señor nos está hablando en tiempo presente y nos está diciendo, hoy, ahorita, en este momento, inclina tu oído a mis razones. Entonces vamos a inclinarlo. Disponga su oído, hermano, para escuchar lo que en esta tarde el Señor nos va a enseñar, porque también me lo está enseñando a mí. Muy bien, vámonos a Romanos 10:17. Ahí vamos a encontrar cómo compro la fe, cómo la obtengo, cómo viene empaquetada, cómo la recibo. ¿Ya lo tiene? Romanos 10:17. No traigo iPad electrónico, traigo el manual.
Romanos 10:17, si alguien lo tiene a la mano, nada más dígame amén. Permítame. Espéreme. Romanos 10:17. Estamos leyendo el Reina Valera. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, ¿qué dice? Es por el oír. Ay, se me está moviendo esto. Me lo dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo obtengo la fe? No me voy a ir al Amazon, ni al Mercado Libre, ni siquiera me voy a ir a otro lado. La fe, aquí viene en el manual, que viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué dicen las instrucciones de Dios en Proverbios? Hijo mío, inclina tu oído a mis razones, no a lo que dice el médico, no a lo que estoy viendo, no a las noticias globales mundiales. Inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina todo su cuerpo. Ahí están, hermanos, vamos a inclinar nuestro oído. La fe es la llave, es el secreto. ¿Cómo se retiene la palabra? Y les van los porcentajes. Los que oyen la palabra la retienen entre 10 y el 20%. Las que la estudian la retienen entre el 40 y el 60%. Quienes memorizan las escrituras retienen la palabra entre el 60 y el 80%. A mí me gusta mucho meter números porque los entiendo más. Quienes meditamos las escrituras, o si las meditamos, obtenemos la retención de la palabra está entre el 80 y el 100%. Y los que no están oyendo palabra, y los que no la están estudiando, los que ni la memorizan, y quienes no la meditan, pues no están recibiendo nada. ¿En qué renglón estamos? Entre los que la oímos, la retenemos hasta el 10, el 20, en el que la memoriza o en el que la meditamos. Resulta que meditar la palabra nos lleva tiempo. ¿Y saben qué? Que no nos damos el tiempo para meditar la palabra, porque estamos tan encarrerados, tan apresurados, que no tenemos tiempo para meditar las escrituras. Y dice la palabra de Dios, y ustedes se lo saben: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagamos todo lo que en él está escrito, porque entonces haré prosperar tu camino y todo nos saldrá bien. Entonces, ¿qué pasa? Que no queremos meditar, hermanos. Queremos resultados inmediatos, queremos cosas inmediatas. La inmediatez promueve la intolerancia. Por eso nuestros hijos, cuando no hacemos lo que ellos nos dicen al momento, se tiran al piso. Quieren todo al momento. Necesitamos enseñarles un momento a esperar, y nosotros también tenemos que aprender a meditar. Fíjese bien, la fe era la clave en las sanidades que Jesús efectuaba cuando estaba aquí en la tierra. Vamos a hablar de varias cosas, pero la fe era la clave para que Jesús sanara. Vámonos a Mateo 8:13. Prepare Mateo, disponga su corazón. Dice Mateo 8:13: Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe, la vuelvo a repetir, era la clave en las sanidades que Jesús efectuaba. Es que yo no tengo fe, Grego. No tengo fe. ¿Cómo la obtengo? Ya leímos. Me voy a Marcos 5:28 al 34. Busque Marcos. Para que no se duerma, mueva la Biblia un poquito. Vámonos a Marcos 5:28. Ahorita al final vamos a enlazar todo lo que estamos hablando. Marcos 5:28, amén, al 34. ¿Ya lo tiene? Ok, fíjese bien. Porque decía, si usted escucha, inclina su oído en esta tarde, muchas de las cosas le van a hacer sentido. Y se va a ir con ese rema, con esa palabra. Dice, porque decía:
si tocare tan solamente su manto, seré salva. Amén. Lo decía la mujer del flujo de sangre. ¿Qué estaba hablando? Su fe. Su fe estaba hablando por ella. Sí, decía, si tan solo lo toco. Y luego nos vamos a ese mismo pasaje en el 34, Marcos 5:34. Dice, y él le dijo, hija, o sea Jesús, tu fe, ¿qué pasa? Te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Las promesas de Dios son para todos, hermanos. Hay varios tipos de personas, pero hay en el cuerpo de Cristo y en la iglesia de Cristo los que buscan a Dios, los que tienen la fe y los que no la tienen. Por eso hay en el mismo cuerpo de Cristo quienes obtienen resultados y quienes no los obtienen. Pero vamos a ver cuál es el ingrediente. Vámonos ahora a Marcos 5:23. Sígale allí mismo. En Marcos, es el mismo pasaje. Dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija, estamos hablando de la hija de Jairo, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, ¿y qué? Y vivirá. ¿Tenía fe? ¿Tenía fe? Por algo lo estaba buscando, hermanos, tenía fe. Es el ingrediente que muchas veces nos falta porque las promesas están ahí. Y luego nos vamos a ir a Mateo 9:28 al 29. Ponga mucha atención porque creo que esto puede resolver muchas de las cosas que está pasando en su vida y en su familia. 9:28 y 29, amén. Dice, 2 ciegos reciben la vista y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús les preguntó. ¿Qué creen que contestaron los ciegos? ¿Qué dijeron? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os se ha hecho. Dios sana de diferentes maneras, a él, como a él le place. La mujer decía que si tan solo tocara el manto de Jesús sería salva. Aquí Dios les tocó los ojos y ¿qué pasó? Tuvieron vista. A la hija de Jairo él le decía, Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le decía? Ven y pon ¿qué? Pon las manos sobre ella para que sane. Bueno, nos vamos a ir a Mateo 8:5. Búsquelo ahí mismo, Mateo 8:5. Cuando usted quiera encontrar promesas de sanidad, aquí están todas en la Biblia. Mateo 8:5 dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Dios sana de enfermedades, pero también hay espíritus de tormento que están en el cuerpo de los hijos, de las personas, de hombres y mujeres. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. ¿Sí dijo eso? Respondió el centurión y dijo, Señor, bueno, ahí está. Y Jesús le dijo, yo iré y te sanaré. Ok, espérenme tantito. Nos vamos a, ahí mismo, ok, sí, 8:2, a ver, permítanme. 8:3, ahí mismo en Mateo. Dice, en el 8:2, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, el leproso, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante que pasó con la lepra, desapareció. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Muchas veces pensamos, hermanos, que la voluntad de Dios es que estemos enfermos, que la voluntad de Dios es que ya me resigne con la hipertensión, que me resigne con la diabetes, que me resigne con la depresión, que me resigne con la mala circulación, que me resigne, díganme con qué, con la depresión. Es que soy una mujer depresiva. Que me resigne con las enfermedades. Pero aquí le dice el leproso, dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor
el Señor le dijo que quería. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida, Claudia. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que estemos sanos. La voluntad de Dios es que seamos libres de ese espíritu de tormento, amén. De esa tristeza, de esa depresión, amén. Él quiere que seamos libres de la pobreza. Él quiere que seamos libres de la amargura. Él quiere que seamos libres de la tristeza. Él quiere que seamos libres de todo eso. Pero necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el seguir escuchando la palabra de Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Dios nos dio instrucciones. Inclinar mi oído. Y muchas veces decimos, yo ya lo había oído, pero ahí Dios no habla en pasado. Ahí no habla en pasado ni en el futuro. Dice el Señor, hablo por hoy, en el presente. Vuelve a escucharlo. Porque si algo quiere reforzar Dios en este tiempo y en la iglesia de Cristo, es la fe y la sanidad. Porque son circunstancias que normalmente en el cuerpo de Cristo a veces se pierden. La sanidad y la fe. ¿Por qué? Porque no creemos, no conocemos, no meditamos en las escrituras, hermanos. Y entonces viene ¿quién? El enemigo. Él distorsiona todo. Él es el ladrón. Él viene ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Entonces yo necesitaba conocer todo esto. Y yo decía, ya lo había escuchado, pero necesito volverlo a escuchar. Nos vamos a ir a Mateo 15 y lo vamos a leer todo del 21 al 28. Vámonos a la fe de la mujer cananea. Ahorita ya vamos a armar todo. Mateo 15, 21 al 28. Amén. Dice, ¿ya lo tiene? En Reina Valera. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hay demonios. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces ella pudo haberse dado la media vuelta y pudo haberse ido. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, ya nos tiene cansados, ya nos aturdió. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La palabra de Dios, hermanos, produce un resultado. Dice en el Salmo 107:20 que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. El detalle es que yo no conozco cuál es esa palabra, pero dice que Él envió su palabra. ¿Y quién es la palabra, hermanos? La palabra es Jesús. Él envió su palabra, Claudia. Él envió su palabra a la vida de Samuel, lo sanó y lo libró de esa situación de tormento, de esa enfermedad. Él envió su palabra a tu familia, te sanó y te libró de la ruina. ¿Cuántas enfermedades llevan a la ruina? ¿O cuántas situaciones llevan a la ruina? Dice, la incredulidad no permite que se reciba la palabra de Dios. ¿Por qué no estoy recibiendo sanidad en mi cuerpo físico? Porque no estoy entendiendo la palabra, porque no la estoy recibiendo, hermanos, porque no estoy inclinando mi oído a su palabra, a sus razones. Ya lo oí, pues vuélvelo a escuchar. Que no se aparten de tus ojos, que la palabra, hermanos.
Dice, debemos de edificar nuestro espíritu con la palabra, alimentarnos constantemente con respecto a la fe y a la sanidad, constantemente. Fíjense bien, escuchaba un testimonio de una mujer de 47 años, donde ella nació con una malformación en su pie, uno más largo que otro, y en ese mismo pie le faltaba una parte del dedo. Habían orado por ella, la habían ungido, y bueno, es que Dios se manifiesta de muchas maneras, y le regalan en aquellos entonces unos cassettes de la palabra de Dios, de todo, de cómo el plan de sanidad viene ya estipulado desde que Cristo creó el plan de redención para nuestras vidas. Porque le voy a decir algo, creemos que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creemos eso? Cuando nosotros creemos en esa verdad, estamos activando la fe y creemos que Jesús nos perdonó. Nos perdonó los pecados pasados, los presentes y los futuros. ¿Cuántos creemos eso? Bueno, Él lo hizo, pero nuestra fe activa esa palabra, donde Él llevó nuestros pecados en la cruz y que nosotros hoy somos justificados por Él, por la fe. Pero bueno, en ese plan de redención que Dios lo diseñó desde Isaías 53, también habla de la sanidad. La sanidad, la salud divina, Dios la proveyó desde el plan de redención, y creemos que Dios perdonó nuestros pecados, pero muchas veces no podemos creer que en el plan de redención venía incluida la sanidad. Venía la sanidad, sí, el Señor provee justicia para el espíritu, sanidad para el alma y salud divina para el cuerpo. Es una verdad, es el plan de redención. El Señor nos bendijo a través de Jesucristo. Tenemos la bendición de Abraham a través de Jesucristo, pero todos queremos la bendición de Abraham, pero la queremos obtener con la fe de Tomás. Hasta no ver, no creer. Y es imposible, hermanos, porque las cosas de Dios, el reino de Dios funciona de manera diferente. En la mañana nos decían que es la mentalidad del reino. Yo quiero obtener la bendición de Abraham, donde Él me proveyó de sanidad, de toda suerte de bendición, pero pues como no estoy viendo, pues no lo creo. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo distorsiona la imagen de Dios. Qué vergonzoso, porque muchas de las cosas las conocemos, y en estos días el Señor me confronta porque nos peleamos con las personas, discutimos con las personas, y de repente el enemigo me hizo ver y le quitó la máscara y me dijo: no es tu esposo, no es tu hijo, es Satanás. Nos peleamos con las personas, hermanos, porque estamos pensando que es el esposo el que me hizo zancadilla, el que me está turbando la vida. Creemos que es el hijo y de repente desenmascaró. No es tu hijo, no es tu esposo, es el enemigo, hermanos, porque el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y si no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, es muy fácil pelearnos con las personas, es muy fácil contender con el de al lado, es muy fácil no perdonar al esposo, es muy fácil ponerme las patadas con el hijo, cuando el que está detrás de todo esto se llama Satanás. Y necesito volver a inclinar mis oídos a la palabra y meditar en las escrituras. Dice: las promesas de Dios son para los que creen. Vámonos a Mateo 14, 35, 36. Dice, Mateo 14, 35 a 36, dice: cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Me regreso con esta mujer. Va y se le acerca, hay una campaña evangelística en Estados Unidos, y va y se le acerca al pastor y le dice: un minuto, le dice él. Ok, rápido, porque vamos de aquí pasaban de ese mismo evento a otro lugar, y le dice: me regalaron unos cassettes, unos audios
de la palabra de Dios, de cómo el plan de redención incluye la sanidad. Y habían orado mucho tiempo por mí, pero no pasaba nada. Dice, mire, ¿se fija? Traigo unos zapatos nuevos. Es la primera vez que traigo un par de zapatos nuevos. Y decía el pastor con el ayudante, en ese momento se me pudo haber venido muchas cosas a la mente, como diciendo, ¿cómo? Muchos pensamientos. Y le dice ella, fíjese bien, me puse a escuchar por meses los audios, la palabra de Dios. Empecé a escucharla, empecé a meditarla. Y un día me levanté y me di cuenta que mi pie había agarrado la misma altura que el otro y que me había empezado a salir el dedo. Y es la primera vez, porque dice, yo nada más usaba un pie, tenía como siempre usaba, tenía algo, nunca traía los dos pares juntos. Entonces ya es la primera vez que yo traigo unos zapatos nuevos. Y le dice él, ¿y por cuánto tiempo lo escuchaste? Dice, el primer día, segundo día no pasaba nada, 3 días, 1 mes y no pasaba nada. Lo escuché por 6 meses, hasta que la palabra fue recibida en mi corazón. La medité y la creí, y entonces el poder sanador de la unción de la palabra la levantó, hermanos. Maravilloso. Yo decía, Señor, de veras, Él quiere enseñarnos esto. Él me lo ha estado enseñando a mí. La mujer de los perrillos le pudo haber dicho, sí, me voy, me rindo, es verdad. Pero le dijo, Señor, aún, ¿cómo le dice? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermanos, el Señor trae sanidad y provisión. ¿Qué es la sanidad? ¿O para quién es la sanidad? Para aquel que ha tenido una afectación en su cuerpo físico. Pero también hay milagros creadores, donde la unción de sanidad, pues a lo mejor en ese momento no opera, porque la sanidad es para aquel que está padeciendo algo. Pero hay algo maravilloso y ahorita se los voy a decir. Aquí dice, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Lucas 6, 17 al 19 se los voy a leer. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido a oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían oído y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La mujer del flujo de sangre decía, si tan solo lo toco. ¿Qué salió de Jesús, hermanos? Porque se regresó y ¿qué dijo? Alguien ha tocado mis vestidos. ¿Qué salió? Salió poder. Pero la mujer fue la receptora de ese poder y en ese momento ella recibió su sanidad. Qué tremendo cuando recibimos la palabra de Dios, porque en ese momento que recibimos la palabra sabemos que fue hecho. Fíjense qué tremendo. En Hechos 19, 11 al 12 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, porque Dios se mueve de maneras multiformes. Le llevaban los paños de Pablo o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Me voy a Hechos 10:38. Como Dios, ustedes pueden decir, pero eso lo hacía Pablo. Sí, pero nosotros tenemos a Jesucristo, al Hijo del Dios Altísimo. Y luego fíjense en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
¿Quién está con nosotros, hermanos? El Espíritu Santo. Fíjense, Dios ungió con el Espíritu Santo y poder, ¿a quién? A Jesús. ¿Y quién está dentro de nosotros? Jesús. ¿Qué hizo Jesús cuando la mujer le toca el borde del manto? ¿Qué salió de Jesús? Salió poder. Ahora, ¿quién tuvo la fe? Ok. ¿El poder de Jesús se pudo transferir a la mujer? ¿Sí o no? Sí. ¿Pero qué lo activó? La fe de ella. La fe de ella. Salió la unción sanadora de Jesús porque la mujer creyó. Entonces, el poder de Dios se puede tocar porque ella lo tocó. Fíjense bien. Es la fe más el poder de Dios. Vamos a obtener un resultado. Si yo creo, si yo tengo fe, la fe más el poder de Dios nos va a dar un resultado. ¿La fe qué hace? Le da acción al poder. La palabra aquí está, las promesas aquí están, pero yo necesito, hermana Rosy, tener fe, caminar en fe, meditar en las Escrituras, inclinar mis oídos a su palabra. Y entonces la fe, ¿cómo va a venir? Por el oír, y el oír, y el oír, por la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no tengo fe? Porque no estoy oyendo la palabra de Dios, porque no estoy inclinando mi oído a la palabra de Dios, porque no estoy obteniendo resultados. Porque el poder de Dios y la promesa de Dios ahí está, pero está faltando mi parte. La mujer dijo, si tan solo tocar el manto, el borde del manto del maestro. La fe es acción. Tú me puedes decir, porque hablas de sanidad, yo estoy sano, ahorita no me interesa el tema de la sanidad. Bueno, entonces agarra la promesa de provisión. Si lo que tienes necesidad es de provisión, conoce las promesas de provisión, trabaja en las promesas de provisión y entonces verás un resultado. Amén. Amén, amén. Es importante, hermanos, que recordemos el plan de redención. Ahí en la cruz del Calvario Jesús se llevó toda maldición generacional. Ahí Jesús pagó por nosotros. Él fue el sustituto. Él tomó mi lugar. Ahí en la cruz se llevó mis enfermedades, se llevó mis dolencias, se llevó todas esas enfermedades. Ahí se llevó la pobreza, ahí se llevó, ¿qué más? Díganme, ¿qué más? La falta de dinero es poder de Satanás. Las dolencias son poder de Satanás. El plan de redención fue hecho perfecto allí en la cruz del Calvario, y Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, en ese plan de redención, está la sanidad, está la salud, está la provisión, está la salvación, está la restauración, está el perdón de pecados. Porque puedo creer en unos y no puedo creer en otros. Porque necesitamos ser conscientes que es en la que el plan de redención ya fue hecho, y que yo tengo que meditar en las Escrituras de día y de noche. Fíjense bien, les platico. Tenemos que resistir al enemigo, pero solamente lo vamos a resistir conforme a la palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué pasó con esta mujer? Hermanos, prestó sus oídos a Jesús. ¿Cuántos hemos recibido milagros de sanidad? ¿Cuántos conocemos a personas del cuerpo y de Cristo y de ahí afuera que están pasando por una situación de enfermedad? Mucha gente Jesús les enseñaba, les predicaba y luego les sanaba. Pero necesitaba la fe, hermanos. Necesitaba el ingrediente que muchas veces nos falta. Es que no lo puedo, es que no tengo, es que por más. No, es que la fe se prueba.
La fe se trabaja. Esta mujer tuvo 6 meses. 6 meses. Ahora otra cosa, la fe se mantiene. Jesús quiere que estemos trabajando en la fe y en la sanidad siempre. ¿Cómo mantengo mi salud, mi sanidad en mi cuerpo si ya fui restaurado y sanado? Con la palabra. O sea, que los que ya recibieron sanidad en alguna situación de su vida deben seguirse manteniendo en la palabra para que el cuerpo se mantenga en salud divina. ¿Por qué? Porque muchas veces se ora, hermanos, se da la sanidad, la persona sale libre, sale sano. Las primeras semanas todo bien, y luego ¿qué pasa? ¿Conocen a gente que le ha regresado? Sí, hermanos, porque su base no es la palabra, porque se tiene que mantener. Ahí les va algo. ¿Qué pasa si yo dejo de vender y de meterle clientes a mi negocio? ¿Va a seguir igual? ¿Qué pasa si Liverpool y esas tiendas comerciales dejan de seguir haciendo campañas? Hermanos, es que creemos que como Dios ya lo hizo, ya no lo necesitamos. Y viene el enemigo y vuelve a probar, y nosotros nos tenemos que mantener en sanidad divina todo el tiempo. Oran por una persona en el oído, escuchaba el testimonio, sana el Señor ya grande con un bastón y no escuchaba, y le sale libre, y luego a las semanas regresa. ¿Qué pasó? Les voy a decir algo. La fe de otro jamás va a poder sostener mi fe. La fe de otro jamás va a poder sostener mi fe o mantener mi milagro. Yo necesito desarrollar mi propia fe para que se pueda mantener el milagro de Dios en mi vida. Tú puedes creer conmigo, te puedes poner en acuerdo conmigo, pero yo soy quien tiene que mantenerse en fe para que las cosas sigan, hermanos. El Señor lo sanó, el Señor liberó a mi hijo, el Señor me sanó, el Señor nos restauró. Ahora, ¿qué tiene que hacer Jessica y Luis? Mantenerse en la palabra, aún cuando veamos que las cosas se ponen tremendas. Tenemos que mantenernos en la palabra, hermanos. Hay 5 fundamentos básicos de la fe. El campo de batalla es la mente, y nos lo decía en la mañana nuestra hermana Maye. El lugar donde ganamos o perdemos las batallas están aquí. Aquí tú ganas o pierdes, en el campo de batalla. Vámonos a 2 de Corintios 10:5, y esto sí quiero que lo lean. El enemigo está derrotado, pero él siempre va a mandar dardos, porque como nos decían en la mañana, aquí es donde entra, y entonces necesita mi boca para poderlo confesar. El campo de batalla es la mente, y es el lugar donde ganamos o perdemos. Dice 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia a Cristo. Necesito reemplazar esos pensamientos negativos que turban mi mente con la palabra de Dios. Necesito conocer cuál es la voluntad de Dios para mí, para mi familia. Necesito creer que Él quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas. ¿Y qué más? Que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, hermanos. Hay 5 fundamentos básicos de la fe. 1, cree en tu corazón y háblalo con tu boca. ¿Dónde viene eso? En Romanos 10, del 8 al 10. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Necesito creerlo, necesito confesarlo. La fe no funciona en un corazón que no ha perdonado. Y eso lo dice Marcos del 11, 22 al 25. Dice, tened fe en Dios. No, yo tengo fe en mi cartera. No, yo tengo fe en que le caigo muy bien al jefe. No, yo tengo fe en qué. En que ahorita no necesito la sanidad. Yo tengo fe, o no sé, se me ocurre algo. Yo tengo fe en qué, hermanos. Tenemos que tener la fe puesta en Jesús, y Jesús es la palabra. Y ahí mismo dice, lo que dices, lo que digas te será hecho. Pero también dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno.
Dios necesita corazones que perdonemos, porque si no hay muchas cosas que se atoran ahí. 3, la bendición de Abraham no puede recibirse, como les decía, con la fe de Tomás. Abraham creyó sin ver y obedeció. Número 4, llamar las cosas que no son como si fuesen. Pues la mentira dice que no hay, pero la verdad dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. La mentira dice que mi hijo o mi hija está enfermo, pero la verdad que dice que Él es sano por la llaga de Jesucristo. La mentira dice que mi casa está de cabeza, pero la verdad dice que mi familia es bendita en Cristo Jesús. La mentira dice que los negocios están así, pero ¿qué dice la verdad? Que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La mentira que dice que mi hijo es gravemente o está atormentado por un demonio, pero ¿qué dice Jesús? Que Él envió su palabra y lo sanó y lo libró de esa locura, que lo libró de esa tristeza, que lo libró de esa situación, hermanos. Pero es la palabra, tengo que conocer la voluntad de Dios. En Mateo 18:19 dice, váyanse a Mateo 18:19, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. A ver, vamos a leerlo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice el Señor? Que dejemos de poner nuestra mirada en eso, en lo que no se puede, porque aquí dice que cualquier cosa que le pidamos, si nos ponemos de acuerdo, será hecho. Escuchaba el caso de una persona, de un niño que le faltaba una parte del cerebro y la mamá se lo llevaba. Le faltaba una parte. Ahí no era sanidad porque pues no estaba enfermo, tenía una condición, más bien le había faltado una cosa en el cerebro. Y la condición era esa. Y entonces la estrategia de Dios para esa persona, cuando escucha la palabra, le dice: híjole, ora por él, el pastor. Y él sabía que esa unción de sanidad en ese momento para él no había fluido para esa mamá y para ese niño. Al día siguiente de la campaña regresa y dice: ¿dónde está la mamá de ese niño? Vino, y ella levanta su mano y dice: ven acá. Y platica con él y dice: yo sé cómo está tu hijo. Y le dice: aún no ha pasado nada, pero yo creo en el Señor y estoy aquí. Hoy no lo pude traer. Le dice: ¿qué pasa con tu hijo? Y le explica: le faltó una parte del cerebro que se creara. Y le dice: ok, entonces vamos a ponernos de acuerdo, porque aquí dice la palabra que cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que te falte, cualquier situación por la que estés pasando, cualquier cosa que le falte a tu hijo, cualquier cosa que necesites, si la pedimos, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Se ponen de acuerdo, hermanos, se ponen de acuerdo. Y lo más maravilloso es que Dios le crea esa parte del cerebro a ese niño, hermanos. Porque dice la palabra que si nos ponemos de acuerdo, que si 2 nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa por la que tú estés pasando, de cualquier situación por la que tú estés pasando, de cualquier que sea la situación por la que tú estés viviendo, dice que se la pidamos al Señor y será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Dije: Señor, qué maravilla, qué maravilla. Porque entonces cualquier cosa el Señor es capaz de hacer, Claudia. Cualquier cosa. Y entonces el Señor obra a favor de nosotros. Hermanos, necesitamos creer que Él es el Dios creador de maravillas, terrible en poderosas hazañas, hacedor de maravillas, el que es capaz de formar un dedo, el que es capaz de formar esa parte que le faltaba al hijo en el cerebro, el que es capaz de liberar, de sacar demonios. Porque no todo es, unas cosas son sanidad
Claro, otras cosas son demonios que atormentan la vida de alguien en nuestra casa, de nosotros mismos, hermanos. De verdad, cuando el Señor me ministraba en estos días y le quitaba la careta al niño, le quitaba la careta al esposo, entonces podía darme cuenta que no son las personas, hermanos. Tenemos que conocer la palabra, hermanos, porque con la palabra es con la única manera que vamos a poder salir adelante, con las escrituras. Yo no sé por lo que estés pasando, créeme que yo llevo semanas donde Dios ha estado trabajando conmigo en la fe, en la meditación de las escrituras, porque cuando más he sido procesada es cuando Dios a mí más me ha enseñado. Y Él me decía, compártelo. Es importante que el plan de redención se conozca en la iglesia. Es importante que la fe, que sepan y recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero también es importante que conozcan las instrucciones de Dios, y las instrucciones de Dios para su pueblo es que inclinemos nuestro oído a su palabra. Hermanos, Él es hacedor de maravillas. Él es capaz de transformar una circunstancia y ponerla a favor de nosotros. Él es capaz de cambiar un diagnóstico. Él es capaz de desarraigar esa enfermedad, de erradicarla, porque el hacha está puesta a la raíz. Él desarraiga de raíz esa enfermedad y entonces la consume por el poder de su Espíritu Santo. Porque entonces, vamos a darle un aplauso al Señor. Estoy sudando. Amén. El hacha, ¿por qué esa condición en mi casa? ¿Por qué esa condición en la familia? ¿Por qué esa condición? Porque necesitamos meditar en las escrituras, porque necesitamos creer a lo que estamos oyendo, porque necesitamos estar ahí. No sé cuánto tiempo me lleve, si días, si semanas, si meses, si años, no lo sé. Pero cuando yo lo crea y lo reciba, entonces llega, va a ser hecho. Cuando han orado por nosotros, cuando nos atrevemos a creer, decimos, hecho está en Cristo Jesús. Hermanos, aquí oramos por usted. Usted decide si recibe su sanidad, pero cuando se salga, usted tiene que trabajar y desarrollar su fe, trabajar en la palabra para que lo que creyó se manifieste. Hay cosas que el Señor obra de maneras tan distintas que puede ser que la sanidad usted la reciba al instante, pero hay otras que nos llevan procesos, que nos lleva tiempo, porque Dios quiere trabajar con nosotros. Yo no sé, joven, a lo mejor tú dices, yo sanidad no, pero yo estoy pidiéndole a Dios un esposo, yo le estoy pidiendo a Dios una mujer temerosa de Dios, yo le estoy pidiendo a Dios una beca para irme a estudiar a no sé dónde. Yo le estoy pidiendo a Dios tal o cual situación, pero yo te voy a decir algo, necesitas desarrollar la fe de Jesús, porque las promesas aquí están, pero necesitamos que la fe se una al poder de su palabra para que podamos obtener un resultado. Él envió su palabra en esta tarde a su vida, Él la envió, te sanó, te libra, te prospera, pero es importante que echemos mano de la vida eterna, hermanos. Permanezca. No sé cuánto tiempo te lleve, joven, pero cree que lo vas a obtener. Yo siempre me visualicé con un esposo y con hijos, hasta que Dios lo hizo en mi vida. Hoy tengo que visualizarme de otras maneras. Tienes que visualizarte sano, tienes que visualizarte próspero, tienes que visualizarte con una familia llena de paz. Hoy tienes que visualizarte restaurado, hoy tienes que visualizarte perdonando. Porque tenemos que perdonar, tenemos que avanzar, pero necesitamos conocer las escrituras. Entonces, ¿dónde viene la fe? Sí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo también me lo sé, pero la fe comienza donde la voluntad de Dios es conocida, y la voluntad de Dios es que estemos sanos. La voluntad de Dios es que seamos hombres y mujeres prósperas para el reino. La voluntad de Dios es que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben cuál es su propósito en esta tierra? No todos lo saben, pero habemos muchos que sabemos cuál es nuestro propósito. ¿Y sabes qué?
Es tremendo cuando sabes qué es tu propósito y lo estás ejecutando, porque el enemigo sabe que ya lo sabes y va a querer que te deslices, porque sabe que estás cumpliendo el propósito por el cual fuiste llamado. Hay otros entretenidos pensando, ¿cuál es mi propósito? Cuando menos lo pienses, si tú buscas a Dios, el Espíritu Santo te lo va a dar, te lo va a revelar, te va a llevar al lugar indicado y vas a decir, esto fue a lo que yo fui llamado. Entonces, hermanos, es poderosa la palabra. Dios es bueno todo el tiempo. Yo no sé cuál sea la situación, pero trabajemos en la palabra de Dios, trabajemos en la fe. La fe viene por el oír. ¿Dónde la compro? Aquí, escuchando su palabra, meditando las escrituras, manteniéndome con la palabra, aun que ya haya sido sanado. Tengo que seguir trabajando, creyendo que mi cuerpo ha sido vivificado por el poder de la palabra de Dios, porque su palabra es medicina, es vida para los que las hallan y medicina para todo nuestro cuerpo. Hermanos, es lo que Dios me dio en esta tarde y es lo que les comparto a ustedes. Vamos a hacer algo que el Señor puso en mi corazón desde ayer con la palabra. Vamos a, si pasan los de la alabanza, perdón, se me pasó a hablarles. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por ustedes para que Dios obre en su corazón, avive la llama del fuego de su espíritu, le ayude en su incredulidad. Vamos a orar por usted. Pero usted se va a llevar el trabajar con la palabra y en desarrollar la palabra de Dios. Gracias a los que nos han escuchado aquí por las redes sociales. Gracias, Dios les bendiga. Dios es bueno, tiene planes para nuestras vidas, pero Él quiere que trabajemos en la comida que no perece, sino que a vida eterna permanece. Amén.